Buenos días, mi nombre es José del Carmen Rangel Quintero. Soy pensionado del sector educativo. Me desempeñé como docente en la Universidad Libre, principalmente en las cátedras relacionadas con historia. Y en este momento estoy dedicado a hacer algunos pequeños aportes investigativos a la temática de historia de Colombia principalmente y de la provincia comunera por nuestro gran aporte de la rebelión comunera. Mi hipótesis es que en este momento, en el año 2017, que estamos tratando de consolidar un proceso de paz, es conveniente, necesario, útil que para que exista verdad, para que exista reparación, para que jamás se vuelva a presentar lo que se ha presentado hasta ahora, hay no solamente la FARC o los paramilitares, sino hay otra serie de elementos que tienen que responder. Entre ellos debe haber un compromiso de la Dirección Nacional del Partido Liberal, de la Dirección Nacional del Partido Conservador y de las responsables principales de la religión católica a nivel nacional en Colombia y a nivel regional, porque mi hipótesis es la siguiente: desde el mismo momento de la independencia hasta prácticamente la década de 1950, este país estuvo en patria boba. La patria boba no ha pasado. Aquella patria boba que se inauguró después del 20 de julio de 1810, que enfrentó a los federalistas, amigos de Camilo Torres, y los centralistas, amigos de Antonio Nariño. Se enfrentaron a partir de 1810 en una rivalidad, en una verdadera y auténtica guerra que fue ese momento histórico tan trascendental para el país, mientras que España se rearmaba allá en la corona española y mandaban una reconquista sobre estas tierras en cabeza de Sámano y de Barreiro y de otros militares españoles demasiado sanguinarios y represivos en el país. Y como aquí estábamos en guerra entre la primera patria boba, que se llamó así, vinieron los españoles con todo su ejército y les fue fácil reconquistar este país y consolidar al virrey Sámano, el último virrey que hubo en Colombia. Ese bautismo como patria boba nos mantuvo todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque es que, ¿por qué se llamó patria boba en aquel momento inicial? Porque fuimos bobos en Colombia, que no supimos saber cuál era el enemigo auténtico de nuestro país, y nos pusimos nosotros a matarnos entre nosotros mismos sin ubicar el enemigo externo. Entonces ese bautismo nos mantuvo todo el siglo XIX y nos mantuvo hasta 1960, después de la masacre y del crimen tan terrible contra Jorge Eliezer Gaitán, donde los liberales y los azules entraron en una controversia. Sí, esa patria boba entonces nos siguió determinando en este país y hemos seguido en guerra civil entre nosotros mismos, matándonos sin saber cuál es el verdadero enemigo al que hay que derrotar. En este caso, durante el siglo XIX, liberales y conservadores, el que tenía el color rojo era enemigo a muerte del que tuviera el color azul como partido, y se identificaba con la camisa o como la peinilla, una peinilla que utilizaban para peinarse. El que llegaba extraño a alguna parte, cualquiera le decía peínese, y el tipo tenía que llevar la peinilla del color político que era su partido. Y si coincidía que era azul y el que le preguntaba era azul, se convertían en los mejores amigos de toda la vida, pero si fuera contrario, de una vez entraban a matarse. Esa es en esencia la situación, y todo esto ha sido manejado y auspiciado, y yo argumento
no por mí, sino por las investigaciones serias que han habido, en la responsabilidad en gran medida de la Iglesia Católica, que asusó al Partido Conservador, porque las primeras guerras civiles que hubo en Colombia tuvieron la motivación siguiendo por la misma línea de lo centralista y lo federalista, pero aquí ya se le argumentaron otros temas. El tema religioso fue uno de esos que enfrentó a los liberales con los conservadores. Los conservadores eran los amigos del statu quo, dejar las cosas como venían desde la época de la colonia. Los liberales, por el contrario, fueron todo lo contrario, había que armar un nuevo país, pero eso los enfrentó a matarse. Una de esas guerras civiles que más recuerdo ahorita fue la famosa guerra de los conventos. Francisco de Paula Santander propuso expropiar a la Iglesia Católica de la propiedad de los conventos para entregar esos conventos a la educación. Así nació en el Socorro el colegio universitario. Pero ese argumento de parte del Estado, en cabeza de Santander, de la expropiación, causó la primera guerra civil formal, enfrentamiento muy serio, una guerra violenta, porque la Iglesia se amarró con el Partido Conservador, los amigos del statu quo, y los liberales con una propuesta totalmente liberal: libertad de independencia de enseñanza, libertad de religión, libertad de comercio, libertad, etcétera, etcétera. Y entonces se enfrentaron entre los conservadores, que querían conservar, y los liberales, que querían transformar. Todo el siglo XIX fue ese enfrentamiento terrible. Otra expresión fundamental de ello fue ya el famoso radicalismo liberal, lo que enfrentó precisamente a los conservadores después de la mitad del siglo XIX en miles de guerras. Se habla de por lo menos 9 guerras civiles nacionales y miles de guerras regionales civiles. El culmen de todo ese proceso fue precisamente la llamada Guerra de los 1000 días. Al finalizar el siglo XIX y comenzar el siglo XX, y estoy hablando de 1896 hasta más o menos 2002, 2003, que es cuando finaliza este fenómeno tan terrible de esta Guerra de los 1000 días. Un ejemplo muy importante es la famosa guerra, la batalla de Palo Negro, aquí en Santander, donde liberales y conservadores se mataron. ¿De qué manera? Hay que leer toda esa parte de la historia. Digo yo que ahí los liberales, la Dirección Nacional Liberal y la Dirección Nacional Conservadora, tienen que empezar por reconocer hoy, si queremos paz en Colombia, reconocer eso que ellos patrocinaron como partido. Por supuesto fueron otras personas, pero como un partido que trasciende en el tiempo y en el espacio, debe asumir esa responsabilidad, lo mismo que la religión católica. Todo este proceso va a terminar terriblemente en la guerra civil, que después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se revive en Colombia. A partir de 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se revivió toda esa karma tan terrible de lo azul y lo rojo, que destruyó este país, que nos condujo a unos crímenes terribles. Eran balas azules y balas rojas, los unos patrocinados con el apoyo, se dice por algunos historiadores, como desde las torres de las iglesias y con el patrocinio del que estaba en el gobierno, si era conservador o era liberal, patrocinaban lo mismo, porque aquí no podemos decir que el uno era bueno y el otro era malo, la responsabilidad es de los dos. Pero, por ejemplo, hay que sacar la anécdota que desde las torres de las iglesias católicas se disparaban balas contra los liberales, contra los cachiporros. Y en 1950, 60, el mismo gobierno nacional, que era conservador, cómo armó las chulavitas y todo, fue terrible, fue un momento dramático. ¿Qué solucionó eso? El primer plebiscito que hubo en Colombia para solucionar este problema fue en diciembre de 1957, se hizo el primer plebiscito para votar por sí a la paz o no a la paz. Ganó el sí a la paz. ¿Qué se le consultó al pueblo? Que los liberales y conservadores dejaran de matarse y que compartieran miti el presupuesto del Estado, y a eso se le llamó Frente Nacional. Con ese momento histórico del Frente Nacional, que fueron 4 periodos presidenciales donde había un solo candidato para la presidencia. Al primero le tocaba conservador, por ejemplo, y todos los liberales le votaban, incluidos los conservadores, a ese candidato.
En el siguiente periodo le tocaba entonces al contrario, al liberal. Entonces los conservadores le votaban al liberal y todo eso, y así se solucionó. ¿Y para qué? A fe, el Frente Nacional por lo menos acabó la guerra formal entre balas azules y balas rojas como violencia formal, como guerra civil en Colombia. Y digo, los enemigos ¿dónde estaban? En la pobreza, la miseria, el hambre. Nunca llegaron a ponerse de acuerdo. Mire la gran diferencia y válgala con otras partes del mundo donde ha habido una concepción distinta y en lugar de matarse utilizando la democracia, han llegado a procesos de llegar a entendimientos y acuerdo, solucionar problemas. Y hoy tenemos países muy desarrollados en el mundo y nosotros hay que echarle la culpa a nuestra pobreza. Parte, gran medida, fue a esto. Para nuestra desgracia, para diciembre de 1959, Fidel Castro triunfa en su guerra allá revolucionaria en La Habana. Y ese triunfo de la revolución socialista, y algunos la llaman comunista, en La Habana, fue el motivo para que en Colombia surgieran y en América Latina surgieran movimientos parecidos a lo que habían pasado en Cuba, con el cuento del régimen socialista. Nosotros solucionamos las balas azules y rojas, pero apareció entonces, para nuestra desgracia, el cuento de las ideas marxistas-leninistas, también llamadas comunismo. Esos que habían tenido un poco de experiencia como bandoleros o chulavitas durante 1950, como que encontraron aquí el caldo útil para volver a armarse, pero ya no como azules y rojos, sino como comunistas, pretendiendo conducir a este país a un régimen al estilo del de la Unión Soviética en ese momento, donde había triunfado la revolución bolchevique y fue el primer estado socialista de la historia. Hoy el socialismo está totalmente revaluado. En ninguna parte del mundo, en 2017, en ninguna parte del mundo hay países que pretendan revivir esos conceptos de Carlos Marx con una solución para los obreros, para la clase obrera. Es más, el capitalismo salvaje que tenemos hoy acabó con la clase obrera. Ese concepto de clase obrera prácticamente en el mundo se acabó. Entonces esa ideología marxista-leninista hoy está totalmente revaluada. Por eso es que en este momento yo no entiendo la actitud, principalmente en este momento, estamos hablando en marzo, ayer fue 16 de marzo de 2017, no entiendo la postura del ELN pretendiendo tomar el poder a nombre de un cuento comunista, socialista, marxista, leninista, si en el mundo entero eso ya se recogió, se revaluó, se cambió. Hay que meter es la idea democrática por la paz, por la convivencia. Hoy, en ninguna parte del mundo, esta es la última guerrilla. Antes era la FARC, pero parece que, según las demostraciones, se llegó a algún acuerdo en La Habana para solucionar el problema con la FARC. Pero está, para nuestra desgracia, siendo los dos, la FARC y el ELN, de la misma concepción marxista-leninista, en nuestro país y nuestra desgracia, para las guerras civiles, estos dos se abrieron, siendo de la misma corriente política. Solo había un problema, que los unos eran pro Pekín y los otros pro Moscú. En Pekín, la revolución cultural de Mao Zedong tenía una concepción de la aplicación de las teorías marxistas-leninistas, y por su contraparte los rusos en Moscú tenían otra concepción diferente, y eso abrió estos dos espacios que aún tenemos hoy en las negociaciones que están llevando en Quito. Tenemos esa expresión lamentable de lo que pasa en Colombia. Pero para nuestra desgracia llegaron otros elementos, no solamente la FARC como guerra civil en Colombia, porque es que la FARC también son colombianos y el ejército son colombianos. Es la misma patria boba, es la misma guerra civil entre colombianos, y seguimos torpes y ciegos que no vemos qué es lo que tenemos que hacer. Mientras que nuestro pueblo se sigue muriendo de hambre y sigue sufriendo mucho, nosotros seguimos mal. Entonces aparece la corrupción,
aparecen los paramilitares, aparecen otra serie de elementos que son tal vez mucho más violentos que la misma FARC y la misma ELN. La corrupción en este momento es absolutamente terrible. Si queremos consolidar la paz y acabar las guerras